Señores y señores, hablemos del posible 11. Posible 11 que enfrentaría a Gremio en esta visita que tendrá Alianza Lima a tierras brasileñas, donde un Gremio que viene recuperando a algunos de sus jugadores que tal vez van a mostrar una cara distinta, también un Gremio que va a tener que salir a proponer. Si es cierto que cuando vinieron aquí a Lima, al estadio de Matute, también tuvieron en algunas oportunidades que supieron ser bastante bien resueltas por Guillermo Vizcarra, un Guillermo Vizcarra que en el último partido a mí particularmente me dejó un sinsabor en el sentido de la chique. Creo que es una de las cosas que siempre está costándole a Guillermo Vizcarra, pero en general creo que nos ha salvado de varias. Creo que eso también tapa un poquito las cosas que todavía estamos por mejorar, porque siempre hay algo que mejorar, obviamente siempre lo hay. Pero bueno, el caso es que Guillermo Vizcarra va a ser titular, obviamente, y habría que decir también que Alianza Lima viene con un resultado a favor, un 2-0, que le permite al hincha incluso tener la expectativa de poder pasar a la siguiente fase, en este caso cerrar la llave con una clasificación, lo cual sería muy pero muy importante. Obviamente de cara a lo que representa el, el crecimiento de Alianza Lima como institución que empieza a tener logros internacionales. Esto siempre le va a venir bien. Esperemos que el Pipo Gorosito varíe esta sensación que ha dejado en el hincha del planteamiento inicial que tuvo ante Cusco, que creo que es una de las cosas que más se han cuestionado. Jugadores dentro del equipo que puedan responder bastante bien, hay. Sin embargo, creo que el resultado de 2-0 a favor de Cusco FC nos ha dejado a nosotros con un sinsabor. Pero bueno, hablemos del posible 11 y antes de eso tenemos que apelar a poder hablar acerca de algunas particularidades para este partido. ¿Cuáles son? El primero es acerca de la pregunta que muchos hacen de Pablo Cepelini. Bueno, el caso de Pablo Cepelini de estar en esta sanción que tiene Pablo Cepelini, que se le impuso por FIFA, que bueno, ya no está de más hablar de la sanción como tal, pero el caso es que por esa sanción es que no está y lo que sí podría pasar es que para el siguiente encuentro posible que pudiera haber si es que Alianza Lima clasifica, ahí sí Pablo Cepelini estaría habilitado. ¿Por qué lo menciono? Porque muchos de nosotros sabemos que en el caso de Alan Cantero sufrió una lesión, ya se conoce que es un desgarro, este desgarro es de primer grado, por lo cual 2 semanas aproximadamente estaría fuera. Es decir, el partido ante Gremio o evidentemente no va a poder ser un jugador considerado, por lo cual incluso no ha viajado. A diferencia de él, quien sí ha viajado es Yamir Darrigo, que seguramente muchos decían, pero que Yamir Darrigo no lo íbamos a prestar. Bueno, no es que no vaya a suceder eso, pero igual se le ha considerado a Yamir Darrigo en esta posibilidad en la lista, debido a que tenemos que llevar 24 jugadores, dentro de los cuales prácticamente no se ha incluido a más potrillos que uno solo, y ya lo estaremos viendo también más adelante, porque obviamente dentro de lo que es el planteamiento del Pipo Gorosito se va a requerir que pueda poner a las mejores piezas. Hemos visto que el partido ante Cusco, si bien se llevó un equipo que no es que generaba mayores expectativas por ser un equipo alternativo, igual habían piezas importantes. Estaba Pablo Cepelini, estaba por ahí también Gentile, que es la incorporación que hemos tenido, José Estrada. El tema fue en el sistema, pero ahora le toca al Pipo Gorosito poder volver a ese sistema que ya teníamos acostumbrado, que nos ha funcionado bastante bien, que es el 4-3-3 habitual, considerando algunas piezas adicionales, obviamente, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, del medio campo, que creo que es una de las dudas que tendríamos que responder en este video, si es que va Fernando Gaibor, si es que va Sergio Peña, de un gran desenvolvimiento, aún a pesar de que fue su debut, pero ustedes me dirán, ¿por qué estás haciendo la comparación entre Sergio Peña y Fernando Gaibor? Bueno, el caso es que Sergio Peña, cuando Fernando Gaibor sale, tiene un mejor desempeño cuando Cari ocupa la posición de punta como tal, de enganche. Es ahí donde se tiene un mejor desenvolvimiento de parte de Peña, porque Peña con mayores espacios de cara a lo que es, digamos, las espaldas de de los defensores, puede tener una mejor visión para poder justamente filtrar a las espaldas de los defensores o incluso tener un panorama más amplio de lo que es el desarrollo de juego. Creo que por ese lado Peña desempeñándose más
cercano al medio campo, más cercano al volante ancla, que en este caso es Eric Noriega, quien pues le brinde el balón para que él pueda de alguna forma organizar el juego, ¿no? Y siempre mostrándose, creo que en este caso yo por lo menos considero que sería Sergio Peña quien iría desde el arranque y no Fernando Gaibor, porque la alternativa que se manejaba en un primer momento era que Peña entrara como enganche, y ya vieron ustedes que cuando ingresó por Alan Cantero las cosas no necesariamente funcionaron de la mejor manera, ¿no? Pero obviamente en el momento en el que Alan Cantero sale lesionado, pues era lo necesario de hacer en ese momento, aunque muchos pensaban que iba a entrar Cari y no Peña. Pero hablando justamente de Cari, deberíamos decir que Cari, creo yo, que se proyecta a ser el jugador titular, el jugador de enganche. Un jugador que viene teniendo un crecimiento importante, reconocido bastante bien por el Pipo Gorosito. Creo que sería el jugador titular. Y también habría que decir que dentro de la lista de convocados no observamos a ningún jugador que pueda ser alternativa de Piero Cari. Es decir, una persona que puede entrar a reemplazar a Piero Cari. Por lo que, como ustedes sabrán, en algún momento, aunque no ha sido, digamos, lo mejor que hemos podido, lo mejor que hemos podido resolver, pues podría también estar Sergio Peña como volante de como media punta, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entre otras de las dudas que se tienen es la pregunta de si va a estar Hernán o si va a estar Paolo. Bueno, en el caso del ataque creo yo que se le va a dar la oportunidad a Paolo Guerrero por este rodaje que normalmente tiene el Pipo Grosito, esta rotación de poner a un delantero en una fecha, a otro delantero en otra fecha, y ya le tocó a Hernán Barcos. Ahora sería la titularidad de Paolo Guerrero. Yo sé que algunos van a tener sus represalias sobre esto, pero recuerden que nuestros delanteros en general, cuando han tenido que responder, se les ha visto, y en el caso de Paolo Guerrero es justamente uno de esos casos. Y hablando del tema justamente ofensivo, hemos visto que Gaspar Gentili ya ha tenido mucho más minutos, mucho más afianzado. Creo que dentro de lo peligroso que puede ser el ataque de Alianza Lima, Gaspar Gentile se sobrepone como un nombre de una posibilidad importante. Incluso habría que decir que con la ausencia de Kevin Quevedo en su momento, Gaspar Gentile se reluce como una alternativa muy pero muy buena, que incluso yo creería que pudiera tomar el titularato. Esta es una duda mucho más grande, porque obviamente el Pipo Grosito muchas veces apela por aquellos jugadores que ya son conocidos para él, pero tampoco le ha pesado para sentar a jugadores que normalmente se diría que tienen el puesto asegurado por los goles ya convertidos. Y esperemos que en esta ocasión uno de los jugadores que mayor desequilibrio genera en Alianza Lima, pero que también ha tenido alguna intermitencia en su momento, pueda estar muy fino. No sé si tanto para la definición, porque a veces eso le cuesta bastante, pero aún así haciendo goles importantes en copas internacionales, que es lo que no más hemos podido resaltar de Eric Castillo. Ahora, en lo seguro de la defensa, pues obviamente estará Carlos Zambrano junto a Renzo Garcés y Eric Noriega en el medio campo. Habría que decir también que la actuación que tuvo Miguel Trauco en el partido contra Gremio fue una actuación importante. Esperemos que pueda sostener. Creo que fue dentro de los mejores partidos que tuvo Miguel Trauco, aún por afinar algunas cosas, pero en lo general creo que fue bastante, pero bastante bueno. Y por el otro lado, aunque hemos tenido ya el debut de Estrada, igual por potencia, creo que Guillermo Enrique termina ganándose el lugar. Ahora, teniendo como alternativas también que Guamán y Estrada puedan ser los suplentes. En este caso yo creería que incluso por delante de Lagos, los dos muy por delante de Lagos, porque pues la participación de Lagos en el partido que se tuvo con Cusco FC tampoco fue de las mejores. Ahora sí, vamos a ir a nuestra pizarra para observar mejor cómo es que se pararía el equipo en cancha. Y justamente aquí tenemos nuestra pizarra con Vizcarra en el arco, Garcés y Zambrano como defensas centrales, Trauco como lateral por izquierda, Enrique como lateral por derecha, Noriega en el medio campo como volante ancla, Peña en la posición donde normalmente se desempeña Fernando Gaibor, siendo ese jugador que tiene un recorrido hacia adelante pero también hacia atrás que permita el poder recoger el balón y distribuir, y Piero Cari siendo ese jugador media punta que también permita la presión hacia adelante, pero a la vez que también con un buen pie
pueda empezar a filtrar algunos pases tanto para Gentile como Eric Castillo, que para mí serían los extremos, y adelante Paolo Guerrero. Estos son los jugadores, veremos ahora las alternativas. En el caso del arco, obviamente Campos. En el caso de los laterales, en el caso de Trauco, diría yo que Guamán, como les decía, incluso por delante de Lagos, pero bueno, Lagos finalmente es la alternativa. En el otro lado, como alternativas Enrique, Guamán y Estrada, aunque ahí podría decir tal vez que Estrada va un poquito por delante, pero bueno, al final Pipo Gorosito tendrá la decisión. Como alternativas a los centrales, Noriega sería alternativa para cualquiera de los dos. Y en el caso del medio campo, tanto Jesús Castillo como Burlamaqui, un Burlamaqui que lo hemos visto debutar en altura, donde obviamente le iba a costar, pero pues ahora en partidos de llano la cosa debería ser un poco diferente. No sabemos si tendrá la posibilidad de estar, pero por lo menos en los siguientes partidos seguramente lo vamos a ver y esperemos que pueda rendir lo suficiente. Ahora, en el caso de Peña, tendremos ahí a Gaibor y a Archimbó como posibilidades de Sergio Peña. En el caso de Piero Cari, creería yo que la opción es la opción de Sergio Peña nada más, aunque no sé si sea la mejor opción, pero igual lo tienes como opción. En el caso de los extremos, tanto Quevedo como Darrigo, obviamente Quevedo un paso más adelante de Yamir Darrigo, tanto como opción para Gentile como opción para Eric Castillo. Y adelante, como opciones a Paolo, pues estarían Hernán Barcos y Matías Zúcar. Este sería el 11 que se podría considerar para el partido ante Gremio. Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que esta sería la forma correcta de parar al equipo? ¿Crees tú que el profesor Gorosito debería emplear a Quevedo antes que a Castillo? ¿Crees tú que Peña debería jugar en la posición de Gaibor o juntar a un Gaibor con un Peña? Recuerda, en el caso de juntar a Gaibor con Peña hay mucha menos intensidad de presión, lo cual es algo que ya padecimos en el partido contra Gremio en el estadio de Matute, en el Alejandro Villanueva, así que son cosas a considerar. Me despido, no sin antes decir, como siempre, arriba Alianza.